en esta última parte voy a explicar cómo se definen las referencias, ¿de acuerdo? Y un poco voy a hablar por encima cómo funcionan las queries, ¿vale? No voy a entrar todavía en definir índices y tal, porque esto es un campo que es mejor hacerlo una vez ya uno hace alguna query y ya entiende cómo se hacen queries. Para empezar, es importante entender que a veces, nosotros en este caso, por ejemplo, en estos perfiles tengo solamente dos perfiles de dos usuarios distintos, ¿vale? Pero a veces, sí, entonces tenemos una situación en la cual, bueno, a veces no, lo más común es que tenga aquí en mi perfil de mi aplicación que tenga 10 millones de usuarios. 10 millones de usuarios quiere decir 10 millones de perfiles, ¿de acuerdo? Entonces, tener bajo los perfiles 10 millones de documentos o 10 millones de entradas de estas, buscar en ellos es complicado. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Pues las queries, que eso ya vamos a ver más adelante cómo se hacen desde el código, ¿vale? Las queries eh, permiten filtrar, por ejemplo, en base a algún tipo de campo. A mí, cuando se buscan usuarios, a mí me interesa, por ejemplo, que use como campo de filtro, ¿sí? El campo Johnny. Luego eso se transferiría en índice de búsqueda basado en el campo nombre, ¿vale? Entonces yo me interesa que se busque, se filtre en base al campo nombre. Entonces cuando yo empiece a escribir Y-O, pues que todos los usuarios que empiezan con Y-O, pues que se queden en la búsqueda y no me muestren los demás, porque el test ya no debería salir. ¿De acuerdo? Entonces cuando veamos queries vamos a trabajar con eso, para que entendáis el concepto importante de esto de los campos de búsqueda y cómo se hacen. Los queries en Firestore son mucho más completos, mucho más potentes que lo que eran antes en Firebase Database. Entonces hay que aprovecharse de eso al máximo, por ese lado. Por otro lado, es importante entender, por ejemplo, un concepto que es el de referencia. Yo puedo agregar aquí lo que es una reference. ¿Vale? Además de los distintos elementos que podemos ver aquí, que son numbers, objects. Object recomiendo no agregar, simplemente porque, bueno, él ya define el object como object. Eso es para crear subobjetos. ¿Okay? No, en vez de crear una colección concreta, en vez de crear colecciones con múltiples objetos, por si acaso tenéis un objeto concreto debajo del ejemplo. El mejor ejemplo, ¿vale? Un buen ejemplo sería que cada usuario de su perfil también tenga cuál es su casa, información de domicilio, ¿no? Entonces, casa. Entonces, en el objeto casa ya saldría, por ejemplo, dirección, calle Hola, eh, código postal, postal, eh, 54321, y no sé, y país, España. Entonces, en este caso lo que se crea es un objeto casa, ¿vale? Pero claro, eso es solamente, pues solamente para crear uno, o sea, no puedes crear más que uno. Es decir, en este caso tenemos múltiples animales, muchos animales, pero aquí entonces hay solamente una casa. El usuario va a tener solamente un domicilio. Realmente nosotros solemos poner solo uno, entonces en este caso podría funcionar, pero bueno, en un principio pues eh, podría ser más que uno. Timestamp es para tiempo, para que sepáis, es el tiempo de almacenar tiempo, ¿okay? Digamos, fecha de creación, o sea, de nacimiento, bueno, el de hoy, ya vamos a poner hoy, a esta hora, ¿vale? Si yo he nacido ahí, el nacimiento del usuario fue hoy, que por, y etcétera, o sea, hay que ir probando. Ahora, las referencias, que es un elemento importante aquí, que es lo que quería hablar, es que nosotros nos permite, en vez de guardar la ID, esto de guardar la ID de los animales, bueno, ya lo he borrado, ¿vale? Pero antes, cuando guardé la ID de los animales, de la tabla de animal aquí, era un poco más, era el método antiguo que se hacía esto. Se puede almacenar la referencia a otro documento en vez de guardarlo dentro de animales. En vez de guardarlo dentro de nuestro eso. Podría yo crear ID animal, ¿vale? Y poner aquí la referencia. Lo que pasa es que necesitaría la ruta y no puedo de aquí acceder a la ruta. Segundo voy a entrar. Yo, digamos, quiero meter este, que es el gato gris, que es este de aquí. Lo copio. A perfiles, se lo quiero meter, que él lo tenga. Ok, entonces yo pongo, digo, mira, la referencia, animal uno o tu mascota,
ese es el campo, es este. Entonces, ahora lo que le he dicho es que si tú en el campo tu mascota, en la columna, digamos, o en el campo tu mascota, estás haciendo referencia al gato gris. ¿De acuerdo? Entonces, esto da facilidades más adelante para hacer búsquedas y mejorar las búsquedas y filtrar información. Todos estos son los métodos que hemos visto en la base de datos para poder meter datos. Lógicamente esto ya se requiere más profundidad con la práctica. La práctica vendrá principalmente si vosotros entráis a la documentación, ¿de acuerdo? Y al siguiente tutorial voy a explicar lo de la documentación por encima, cómo se trabaja y luego vamos a seguir aquí.